¿Qué tal, compañeros? En este video veremos el tema de elementos de la geometría, el cual corresponde a los recursos educativos de Matemática Básica 1, para lo cual veremos al principio algunos conceptos de los elementos de la geometría, para luego continuar con dos ejemplos utilizando dichos conceptos. El punto, el cual se representa por letras mayúsculas y gráficamente se puede ver como un pequeño círculo relleno. La recta, de la cual se entiende que es un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos. Se puede representar por medio de una letra minúscula o también seleccionando dos puntos de la recta, lo cual hará que ésta quede determinada por dichos puntos. Se entiende que un plano es una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente, se representa geométricamente por una figura de 4 lados y una letra mayúscula. Rayo o semirrecta, el cual se encuentra formado por todos los puntos que se extienden en una sola dirección a partir de un punto A, pasando por un punto B. Un ángulo se forma a partir de dos rayos los cuales tienen el mismo punto extremo llamado vértice, usualmente se miden en grados hexagesimales. Se pueden representar por letras griegas o por el siguiente símbolo seguido de su vértice o los puntos que conforman sus rayos y su vértice. Dependiendo de su valor se pueden subdividir en agudos, los cuales son mayores de 0 y menores de 90 grados. Recto, el cual es exactamente de 90 grados. Obtuso, el cual es mayor de 90 y menor de 180 grados. Y ángulo llano, el cual es exactamente de 180 grados. Dos rectas son paralelas cuando están en un mismo plano y no tienen ningún punto en común. El ejemplo número 1 nos dice lo siguiente. En la siguiente figura se muestra las rectas paralelas L1 y L2, con dos rectas transversales, determinar el valor de θ. Primero, vemos que tenemos el ángulo θ del lado opuesto a los ángulos de referencia que nos dice el problema en la imagen. Bueno, para resolverlo de primero debemos recordar el concepto de los ángulos correspondientes, el cual dice que un par de ángulos es correspondiente si están situados del mismo lado de la transversal que interseca a las dos rectas paralelas, siendo un ángulo interno y el otro externo. Por lo que, podemos redibujar la figura de la siguiente manera, para tener un mejor control de los ángulos y situarlos todos del mismo lado. Si observamos los ángulos de color rojo, están consecutivamente con el ángulo a encontrar θ. Por lo que recordando el concepto de ángulos adyacentes, el cual dice que dos ángulos adyacentes son aquellos que tienen el mismo vértice y lado en común, podemos decir que el ángulo a 45 grados es adyacente al ángulo θ, que a su vez es adyacente con el ángulo de 65 grados. Pues bien, ahora teniendo redibujado de esta manera podemos obviar la recta L2 para quedarnos solo con la recta L1 y los ángulos. Observando esta disposición de las rectas con los ángulos, observamos que, si medimos el ángulo que va desde el inicio del ángulo de 45 hasta el final del ángulo de 65 grados, debería ser un ángulo obtuso. Por lo que debe de tener un total de 180 grados hexagesimales. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el ángulo de 45 más el ángulo θ más el ángulo de 65 debe de dar un total de 180 grados hexagesimales, entonces podemos formar la siguiente ecuación. 45 grados más θ más 65 es igual a 180. Despejando tenemos que θ es igual a 180 menos 45 menos 65, realizando las operaciones, queda que θ es igual a 70 grados hexagesimales. Para el ejemplo 2, tenemos que desde un punto A sobre un camino recto el ángulo de elevación de la parte superior de un árbol es de 30 grados. Más adelante sobre el camino en un punto B, el ángulo de elevación a la parte superior del mismo árbol es de 40 grados. Halle el ángulo θ entre las dos líneas de visión de las marcas en el suelo. Antes que nada, vamos a realizar una gráfica del problema propuesto para tener una mejor visualización de lo que estamos haciendo, por lo que se tiene el árbol de este lado derecho y los puntos A y B en el suelo. Recordando que un ángulo de elevación es aquel que se mide desde la horizontal hacia arriba, se puede visualizar que los ángulos se miden desde el suelo hacia el pico del árbol. Luego dibujamos las rectas que pasan por dichos puntos y los ángulos que se forman entre las rectas AC y la horizontal como entre BC y la horizontal, terminando por el ángulo que se forma entre las rectas AC y BC. Luego de tener la gráfica realizada, se debe de hacer un mejor dibujo de los ángulos para visualizarlos mejor, quitando el árbol del dibujo. Teniendo esto,
podemos alargar un poco más los segmentos de recta por la parte de arriba, para luego colocar una recta paralela a la recta AB que pasa por el punto C, esto con el fin de llegar a una figura con dos rectas paralelas y dos transversales, para visualizar y poder mover los ángulos. Recordando el concepto de ángulos opuestos, el cual dice que dos ángulos son opuestos por el vértice si dos rectas se intersecan en un punto, podemos decir que el segmento de arriba es opuesto a θ. De igual manera observamos que el ángulo de 30 grados se puede colocar por ángulos correspondientes en la parte superior debajo del ángulo θ, dejándonos como resultado que son ángulos adyacentes ya que tienen un lado y el vértice en común. Pero también observamos que el ángulo de 40 grados se puede colocar en la parte superior de la misma manera. Bien, ahora la gráfica nos quedó de la siguiente manera. Como se observa, el ángulo de 40 grados abarca desde D hasta E, por lo que podemos decir que θ más 30 grados es igual a 40 grados, despejando tenemos que θ es igual a 40 menos 30 grados, dándonos como resultado que el ángulo θ que se encuentra entre las líneas de visión al pico del árbol es de 10 grados hexagesimales. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor los elementos básicos de la geometría. Gracias.